Hey, vamos a empezar la escuela dominical, hermanos. El domingo pasado estuvo bajo y dije, bueno, es uno de los más bajos que hemos tenido, pero hoy está más bajo todavía, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el servicio. Ya lo empezaste, si quieres empezar. Vamos a transmitir la escuela dominical también, porque no tiene el caso no hacerlo. Yo creo que estaría bien. La semana pasada hacemos unos papelitos pidiéndoles que escribieran algún tema que quisieran que tomaran la escuela dominical. Y pasamos a varios papeles, algunos escribieron, la mayoría me asombró. Hubo un tema en particular que fue predominante, y después voy a tomar el tiempo para hablar de pero es interesante eso. Pero hubieron otros temas también interesantes, y voy a tratar el día de hoy de tocar tres de ellos, si me lo permite el tiempo. Vamos a nuestra Biblia, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Voy a tomar el tiempo, la escuela dominical, este domingo, los próximos 2 domingos, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando de temas que ustedes, ¿verdad?, o los que estuvieron aquí escribieron, y trataré de responder o tocar los temas que comentaron o que nos pidieron que comentáramos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, lo voy a leer en voz alta, por favor escuchen, sigan con su vista. Hechos capítulo 2, 1 al 13, ahí en Hechos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, lo voy a empezar leyendo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11 estoy ahora, versículo 11 del capítulo 2. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a hablar, el primer tema que vamos a hablar es, la pregunta más bien fue, en el asunto de las lenguas. ¿Existe el don de lenguas? Y si sí, ¿quién tiene la autoridad o quién puede hablar en lenguas? Y antes de empezar, vamos a orar. Amén, vamos a orar antes de empezar. Padre eterno, mi Dios, gracias te damos por este día. Te pedimos que tú bendigas la escuela dominical. Bendice, mi Dios, cada hermano aquí presente. Danos de tu gracia. Guárdanos, bendícenos. También te pedimos por aquellos varios y muchos hermanos enfermos ahorita mismo, Señor, de tu protección con ellos, Señor, derrama de tu poder, sana a los que están enfermos, a aquellos que se quedaron por precaución, igualmente, protégelos. Y Padre eterno, gracias nuevamente por el poder reunirnos, Señor, y estar aquí. Honra tu palabra, honra, Señor, este estudio, y que podamos crecer y madurar en estas áreas que vamos a estar tocando, Señor, para conocer qué es lo que tú dices en cuanto a estos temas. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como algunos sabrán, algunos no sabrán, pero obviamente hay muchas iglesias, muchas creencias de allá afuera, muchas prácticas, amén. Algunas son raras, algunas son supuestamente basadas, o más bien todas están supuestamente basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hace años atrás yo leí de una iglesia pentecostés, creo que era así, pentecostés, que el pastor o el encargado, ¿verdad?, mandó traer una víbora muy venenosa y la cargó en sus manos y la traía a él, ¿verdad? Y dice, porque la Biblia dice que te morderán serpientes y no te va a pasar nada. Y la víbora, ¿verdad?, la provocó, y obviamente la víbora lo mordió y empezó a sentir los efectos del veneno, pero él decía, no, tengo fe. Y murió en el púlpito, en el escenario, como se diga. Y entonces la respuesta que dan es: no tuvo suficiente fe. Siempre es eso, ¿no?
Es que no tuviste suficiente fe. Es que no creyó suficiente. Pero seguimos creyendo eso. Y hay algo muy importante cuando estudiamos la palabra de Dios, y eso es el contexto. El contexto nos ayuda a discernir o ¿cómo se dice? A descifrar, no descifrar, pero a saber exactamente y verdaderamente lo que la Biblia dice, ¿no? Porque la Biblia sí habla, ¿no? De que dice que aquellos habrá quien, ¿verdad?, van a sobrevivir a mordeduras de serpientes. Y de hecho encontramos al apóstol Pablo, que estaba en una isla, lo muerde una víbora y se la sacude y no le pasa nada. Entonces, basado en eso, la gente hoy en día hace prácticas o locuras como esa, ¿no? Tienen servicios y traen víboras y meten la mano y me mordió, pero no me pasa nada en el nombre de Jesús. O por ejemplo, hay una práctica donde se quita el pastor, ¿verdad?, el saco y empieza a darle chicotazos a la gente con el saco y la gente se empieza a caer y empiezan a desmayarse. Hay otros donde el pastor pasa, ¿verdad?, y les pone la mano y la gente se cae y empieza a convulsionarse y empiezan a actuar como que les está dando un ataque epiléptico, y todo eso claman que es manifestación, ¿no?, del Espíritu Santo. Una de las prácticas muy comunes o muy populares es este tema de las lenguas, de hablar en lenguas, ¿verdad? Y hay muchas iglesias, créanlo o no, que practican esto. Se me está muriendo o se murió. Ahí está. Que practican este tema o que lo ven como algo crucial para la iglesia, como algo de suma importancia. Y ellos dicen, ok, si tú no hablas en lenguas, quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. O sea, no eres salvo, ni siquiera tienes nada que ver con Dios. Y ese tema de las lenguas es algo muy, muy popular. Y vamos a hablar acerca de esto. ¿Habla la Biblia acerca de las lenguas? Obviamente sí lo habla. Aquí en Hechos capítulo 2 acabamos de leer esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Sí, a lo mejor son las pilas. Donde estaban, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice... Versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Now, hasta aquí pareciera la idea a la como se practica hoy en día, ¿no? Porque, y esto es lo que hacemos. Dice, ¿no?, que la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo se manifestó a través de los apóstoles hablando en lenguas, ¿no? Y es verdad, en esta ocasión, en este momento, en esta ocasión, sí fue así. El Espíritu Santo se manifiesta, dice, y empiezan ellos a hablar en lenguas. No, ¿cuál es la definición? ¿Qué significa hablar en lenguas? ¿No? Hay que entender eso. Hoy en día, la idea de las iglesias que practican este asunto de las lenguas es de que alguien de repente el Espíritu Santo lo llena, usualmente es el pastor, pero de repente hay alguien en la congregación, ¿no?, que es lleno del Espíritu Santo y empieza literalmente a balbucear sonidos, ¿no? Bla, 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 y empiezan suena ridículo, disculpe por la realidad, suena ridículo, pero empiezan a simplemente emitir sonidos raros, ¿no? Y empiezan a decir cosas como esa. Nadie entiende, pero la iglesia se vuelve loca, ¿no? Dice, wow, mira, el Espíritu Santo se manifestó. Y es una práctica hoy en día. No, en este pasaje, hermanos, el asunto de las lenguas que los apóstoles hablaron, yo creo que es muy claro y entendemos por lo que dice aquí, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Jerusalén era una ciudad muy importante porque era un punto de comercio. Y Jerusalén atravesaban diferentes naciones, como dice aquí la Biblia. Había de todo el mundo, de muchas naciones estaban ahí en Jerusalén. Era como una Nueva York moderna. Dice la palabra de Dios, versículos 6, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Escuchen lo que dice aquí, miren lo que dice la Biblia.
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los apóstoles hablaron en lenguas efectivamente, pero la lengua que ellos hablaron no era un idioma nuevo, no era un lenguaje desconocido, era una lengua que alguien en esa multitud entendía. Por ejemplo, aquí en la iglesia, usted a lo mejor no se dio cuenta, no se percató, pero hemos tenido la manifestación de gente hablando en lenguas, ¿verdad? Lo hemos tenido en el pasado. Porque a veces cuando tenemos acción de gracias, decimos, ¿alguien tiene algún testimonio, alguna acción de gracias? Se ha parado más de una ocasión alguna persona en nuestra iglesia y ha expresado algo en el idioma o en el lenguaje inglés, ¿verdad que sí? Aunque, por ejemplo, nuestro idioma o nuestra manera de expresarnos primordial o principal en la iglesia, obviamente somos una iglesia hispana y hablamos español, pero también tenemos manifestación del lenguaje anglosajón o el inglés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lengua nos referimos a lenguajes, a idiomas. Y es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Había gente de todo el mundo, pero dice la Biblia que empezaron a oírlos hablar en su propia lengua. Y versículo 7, miren lo que dice. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, está mencionando diferentes regiones del mundo. Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, está mencionando diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes razas de personas. Y miren lo que dice el versículo 11. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. La manifestación de las lenguas en este suceso que Dios permitió era con el propósito, escuchen muy bien, porque vemos, todo lo que Dios hace tiene un propósito, ¿verdad? Me dijo una vez uno de mis hijos, papá, tengo fe, entonces si le digo a la montaña que se mueva, se puede mover. Y le dije, mira, mi hijo, creemos la palabra de Dios, y cuando Dios dice, si con tu fe puedes mover montañas, yo creo que si Dios hubiera un propósito, Dios puede mover las montañas. ¿Sí me está entendiendo? Todo lo que Dios hace es con propósito. No lo hace para lucirse, no lo hace para demostrar que yo tengo, como pastor, tengo poder, témame a mí. No, siempre va a un propósito. ¿Abrió el mar rojo Dios? Claro que sí, pero había un propósito detrás para que el pueblo pudiera huir de Egipto y pasar en seco. Todo lo que Dios hace tiene un porqué, y usualmente ese propósito es para beneficio de su reino. Now, en este pasaje en particular, vemos otra vez más claramente que la manifestación de lengua se refería a idiomas ya establecidos. ¿Sí me está siguiendo? No eran, porque digo esto porque en las iglesias donde practican este asunto de las lenguas, ellos dicen que el lenguaje que el Espíritu Santo les da a hablar son lenguas nuevas, son lenguas celestiales. Por eso nadie entiende qué están diciendo. Por eso, ¿verdad? Es el entonces son cosas que uno dice, ¿qué estará diciendo? Nadie lo entiende. Y el argumento es, es que no es un lenguaje humano, es algo divino, lenguas angelicales. Y ahorita les voy a decir de dónde toman eso. Porque otra vez, un texto, les he dicho este dicho muchas veces, un texto fuera de contexto nos da un buen pretexto, ¿verdad? Entonces, en este pasaje encontramos claramente la lengua se refería a idiomas. ¿Cuál era el propósito? Mire el versículo, ahí mismo capítulo 2, versículo 40, por favor, 2:40 de Hechos. Hechos capítulo 2 y versículo 40. Dice así la palabra de Dios, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000
personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál fue el propósito aquí? Escuchen eso, hermanos. El Señor Jesucristo asciende, ¿verdad? Es llevado al cielo. Entonces Él le dice a los apóstoles, miren, ya me voy, pero voy a regresar, pero en lo que yo regreso quiero que ustedes échenle ganas, amén, compartan el evangelio, hablen a otros de Cristo. Entonces les dice, pero quédense en Jerusalén, porque algo va a pasar, el Espíritu Santo va a venir a ustedes, se va a manifestar y algo va a pasar. Y es aquí donde vemos el comienzo, no el comienzo de la iglesia, pero digámoslo, cuando la iglesia empieza ahora sí a explotar, es decir, de repente la iglesia era unos cuantos, tal vez cientos de personas, pero después del acontecimiento de lo que sucede en Jerusalén, donde los discípulos hablan en lenguas, la gente se les llama la atención, se acercan para ver qué está pasando, empiezan a ver este milagro de que estos hombres comunes del vulgo de repente están hablando en las lenguas que ellos entienden, y entonces ahora la gente pues se acerca para ver, y aprovechando este asunto, el apóstol Pedro se levanta y predica el evangelio, y la Biblia dice que el resultado fue que 3,000 personas solamente ese día fueron salvas. Atrás de las lenguas hubo un propósito. Gente fue salva, gente fue añadida a la iglesia. No fue un show nada más. Quiero que entendamos esto, hermano. No es un show, es con propósito. Sí existe el don de lenguas. ¿Sí está conmigo? Sí hubo el don de lenguas. Sí los apóstoles hablaron en lenguas. Pero todo fue con un propósito de atraer gente a Cristo Jesús, de que gente fuese salva. Ahora bien, ¿es solamente aquí habla de las lenguas? No. Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, por favor, en sus Biblias. Tengo varios versículos, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. Síganme con vista. Y hermanos, estamos en escuela dominical. Algún tema, cualquier duda, con gusto, por favor, déjenos saber y podemos contestarlo. Pero nuevamente, este asunto de las lenguas, ¿existe el don de lenguas? Sí lo existe. Aquí en la iglesia hay gente que lo tiene. Hay gente que habla 2 idiomas, ¿no? Hablan inglés y hablan español también. Obviamente, cuando nos referimos a eso, estamos tratando de hablar de algo supernatural, ¿no? Que de repente eres sobrecogido, ¿no? Digámoslo así, por el Espíritu Santo, y de repente tu boca empieza a hablar cosas que ni tú entiendes. Y ese es el argumento que estas iglesias tienen, que el Espíritu Santo se va a manifestar y va a tomar poses, como que te va a poseer literalmente. Y ese es el argumento. Ahora bien, sí habla la Biblia del don de lenguas, y habla aquí en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, escuchen lo que le voy a decir. La iglesia de Corintios, esta iglesia a la cual el apóstol escribe esta carta de Corintios, la iglesia de Corintios es una de las iglesias, al menos en lo que encontramos en las epístolas, con muy grandes problemas. Una iglesia carnal, una iglesia, y el mismo apóstol le dice, ¿verdad? Ustedes, debiendo ser maestros, son niños. Una iglesia inmadura en las cosas de Dios. Una iglesia que era atraída, ¿verdad?, a las cosas místicas y ay, queremos ver cosas, ¿verdad? Y no, seamos honestos, nuestra naturaleza es así, ¿no? Por eso nos llama tanto la atención los ovnis y que extraterrestres y que nos juntamos, ¿verdad? Aunque como dijo, ¿verdad? La hermana Yuri, ¿verdad? Nos gusta, pero nos asusta, pero nos gusta, o algo así, ¿verdad? Cuando alguien empieza a dar una historia de terror, sí o no, aunque decimos, híjole, no voy a poder dormir, pero a ver, ponemos oído, ¿verdad que sí? Porque son cosas que nos llaman la atención, que nos atrae nuestra naturaleza, así es. No, el diablo, escuchen muy bien lo que voy a decir, juega mucho con nuestros sentimientos en este asunto de cristianos. Por ejemplo, nosotros no somos muy juzgados en nuestras iglesias, porque nos dicen, es que ustedes no creen en los milagros, ustedes no creen en sanidades, ustedes no creen en profecía, ustedes no creen en nada. Y no es así, hermanos. Creemos en milagros. Creo que Dios puede sanar a alguien, claro que sí. Creo que Dios puede tomar a alguien que a lo mejor los doctores lo desahuciaron y ejercer un milagro que nadie puede explicar. Claro que lo creemos. Creemos que alguien puede tener el don de lenguas. Claro que lo creemos.
Creemos que Dios, en la profecía, obviamente lo creemos. Yo te voy a explicar acerca de esto. Pero cuando hay un descontrol, cuando hay una pura emocionalismo y se convierte en un show más que en algo que edifica, y ahorita el apóstol Pablo lo va a describir muy bien en lo que vamos a leer. Entonces, la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, inmadura, era una iglesia con muy grandes problemas. Si usted lee las cartas o la primera y segunda de Corintios, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo tenía que o tuvo que interceder a través de estas cartas para tratar de poner un orden. Había disensiones, había problemas, había inmoralidad dentro de la iglesia, había envidias, había glotonería, había como selfishness, ¿cómo se dice? Egocentrismo, si lo podemos decir así. Había muchos problemas en la iglesia de Corintios. Now, estaban ellos también dejándose llevar por sus emociones en este aspecto. Y mire lo que dice aquí el apóstol. Capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque la iglesia de Corintios estaba exaltando este asunto de los dones. ¿Sí me está conmigo? Y le dice, miren, voy a brincar un poquito por el tiempo. Versículo 4, por favor. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y el versículo 7, miren muy bien porque esto es clave, hermanos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Escuche bien esta última expresión. Para provecho. Para provecho. Es decir, el apóstol está diciendo a la iglesia, miren, no me malentiendan. Si creo en este asunto de los dones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué les tiene que decir esto. Porque esta iglesia, hermanos, era dada. Yo tengo el don de lengua. No, yo tengo el don de sanidad. Y era un show en la iglesia. Y el apóstol les tiene que decir, mira, no me malentiendan, no ignoramos el hecho que existen los dones y hay diversidad de dones. Y hermanos, hoy en día lo creemos también, amén. Hay gente que tiene el don de la música, Dios les dio un oído, Dios les dio talento para la música y es algo que Dios les dio, amén. Hay gente que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, el don, hay personas, hermanas en la iglesia que tienen el don de adornar y saben cómo hacer un bonito adorno y dejar bien con muy pocas cosas, ¿no? Y hay personas que así son buenas para eso. Hay otros que tienen, ¿verdad? El don de enseñar. Hay otras personas en nuestra iglesia que son más amigables, ¿verdad? Tienen ese don, ¿no? De ser abiertos, de hacerte sentir confortable. Le llamamos en español, tienen ese ángel, ¿verdad? Son diferentes dones o talentos que Dios nos da. Y hay diversidad de ellos. Y no ignoramos eso. Pero dice la Biblia, pero cualquiera que sea como el Espíritu Santo se manifieste en ti, al final de cuentas es para provecho. Está conmigo. Lo que les decía hace un ratito, todo lo que Dios hace es con propósito. No nomás lo hace por hacerlo. Hay un propósito, un provecho siempre detrás de eso. Versículo 28, por favor. Ahí mismo en el capítulo que estamos, versículo 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Escuchó eso? Sí menciona el don de lenguas el apóstol, amén. ¿Por qué lo menciona? Porque en la iglesia en Corintios, obviamente, por lo que vamos a ver a continuación, era algo que ellos estaban exaltando, el don de lenguas, el don de lenguas. Y el apóstol les dice, miren, yo sé que hay dones, y hay maestros, hay apóstoles, y hay quien tiene el don de lenguas. Y luego versículo 29, ¿son todos apóstoles? Hace la pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente no. La respuesta es no todos son maestros, no todos son profetas, no todos tienen el don, ¿verdad? Y hay diversos dones. Y luego, pero dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. Mas yo, mire lo que dice el apóstol, os muestro un camino aún
más excelente. Acuérdense, el apóstol Pablo está tratando de arreglar este problema en la iglesia. Y está siendo muy sabio en esto. No nomás les está llegando, estás mal, estás mal, estás mal. Porque, ¿sí o no? La gente pudo haber dicho, este no sabe qué dice. Él les está diciendo, miren, déjenles digo, no estoy diciendo que estás mal, pero vamos a poner orden en esto que está pasando. Hay diversidad de dones, pero miren, déjenles hablo de algo más importante que hablar en lenguas. Más importante que tú digas que eres un don de la sanidad. Más importante que cualquier cosa. Porque vamos, otra vez, esta iglesia era una iglesia problemática. Había disensiones. Imagínense, hermanos, que de repente un hermano diga, pues yo tengo el don de lenguas. Y el otro, pues yo tengo el don de sanidad y el mío es mejor que el tuyo. Y yo tengo el don de profecía y mi don es mucho mejor que tu don. Y había tantos pleitos, hermanos. Y era otra vez un egocentrismo decir yo soy el hermano que habla en lenguas. O yo soy el hermano que sana, ¿verdad? Enfermos. Y había ese pleito. Y por eso el apóstol dice, miren, qué bueno, es bueno los dones. Pero hay algo mejor, algo más excelente. Y Corintios capítulo 3, obviamente lo conocemos ya, es el capítulo muy conocido por lo que habla acerca del amor. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es eso? Aún mucho mejor que cualquier don. Amor. El apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes tienen muchos dones, pero carecen de amor. Por eso la iglesia se está destruyendo, por eso la iglesia está siendo afectada. Porque están en pleita, ahí peleándose que quién es mejor, qué don es mejor, quién tiene más poder. Y se olvidan que hay algo más grande que todo. El amor. Y empieza a hablarles del amor porque está tratando de sanar esta iglesia. Digo esto, hermanos, para dar a entender que este asunto de las lenguas no lo ignoramos, pero pastor, entonces ¿por qué no exaltamos? Porque no es lo primordial. Habrá quien yo conozco, por ejemplo, en particular, se me viene a la mente un hermano, un pastor, se llama Billy Patterson. Billy Patterson, sus padres fueron misioneros allá en, ¿cómo se llama? Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca. Su papá, hermano Mike Patterson, que por cierto ya falleció, fue a México como misionero, establecieron esta iglesia allá en Cuernavaca y fueron misioneros por años. Sus hijos crecieron en México y el pastor Billy Patterson, yo creo que Dios le dio ese don de las lenguas. ¿Por qué? Porque aunado al inglés que habla por su lengua original y el español que aprendió en el campo misionero, no sé cuántos otros idiomas él habla. O sea, es una persona que se le facilita. Habla hindú, habla creo que hebreo, habla no sé qué otros idiomas, dialectos, porque es una persona que Dios le dio el don, la habilidad de facilitársele el aprender lenguas diversas. Nunca, y he estado en servicios donde él ha predicado y donde él no ha predicado, pero ha estado presente. Jamás me tocó a mí que de repente él estuviera predicando y de repente se soltara, o sea, nunca me tocó eso. Si estábamos en una iglesia en español, siempre todo el mensaje de principio a fin fue en español. Amén. Si él estaba sentado, el pastor estaba predicando y nunca era como que el pastor que predicaba y de repente él ahí en su banca se paraba y decía, no, se sentaba a escuchar. Lo único que tal vez salía de su boca era amén, predico, lo que sea. Pero nunca hubo y le digo eso no por vez, porque estas iglesias que fomentan este asunto, así es. El pastor de repente está hablando y de repente se agarra y dice, y como que entra en un trance supuestamente. O de repente a una hermana de la congregación, ¿no? Empieza y se levanta y de repente se hace un gran escándalo. Y eso dice, no, el Espíritu Santo se manifestó. Qué bendición, ¿no? Hubo avivamiento. Pero dice el apóstol Pablo, un momento, eso no es lo más grande es el amor. Amén. Y va más después porque no deja ahí el tema, porque otra vez yo creo que en la iglesia de Corintios era un problema este asunto de las lenguas, porque en el capítulo 14 entra de lleno a hablar de esto. Déjeme apuro porque se me está yendo el tiempo. 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hoy en día, a pastor hay profetas y no es el tema, pero
Ya no existen los profetas, hermano, ni los apóstoles ya de paso. Amén. Ya no existen. Pero todavía, porque dice la Biblia que profeticemos. La palabra profetizar es cuando advertimos sobre algo que va a pasar, ¿no? Hay una advertencia de algo que va, eso es profetizar, algo que no ha pasado pero que va a pasar. Yo no soy profeta, Dios no se nos revela en sueños y nos advierte, ¿verdad? Pero Dios ya nos dio toda la profecía que necesitamos tener. ¿Sí está conmigo? Amén. So, hay aquí en este pueblo, cuando le predicamos a la iglesia o a los jóvenes, decimos, si tú haces esto te va a ir mal. Estamos profetizando de algo que no ha pasado, pero si tú vas por ahí, va a pasar. ¿Por qué? ¿Porque Dios me lo reveló? No, porque los principios de la palabra de Dios ya nos los revelaron. ¿Sí está conmigo? So, tenemos profecía, por eso decimos, es que por ahí no va a ser porque nos puede ir mal. ¿Cómo sabes? Porque la Biblia me advierte. La profecía de la palabra de Dios me advierte. Pero ese asunto de que, ¿verdad? De repente estoy predicando y Dios me revela algo nuevo. No podemos con lo que tenemos y queremos algo nuevo. ¿No? Es el gran problema que yo tengo con estos presupuestos profetas. Que, o sea, mal cumplimos lo que tenemos ya, lo que Dios nos dio, y todavía queremos añadir cosas nuevas. Óyeme, primero, ¿verdad? Preocúpate por lo que ya tenemos. Y ya si fuera así, Dios nos daría nueva profecía, pero yo creo que Él dijo, con esto van a tener para hasta que yo venga o hasta que vengan conmigo. Pero bueno, entonces el apóstol dice, si algo procura, no procuren las lenguas, procura la profecía. ¿Por qué? Mira, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, dice el apóstol. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Supongamos que usted venga hoy con un problema. Por ejemplo, tenemos muchos hermanos enfermos. Y que yo diga, hermanos que están enfermos y a lo mejor se sienten mal algunos, Dios me dio palabra para ustedes de consolación. Y van a decir, hermanos, pues quién sabe qué dijo el pastor. No, ¿recibieron consolación? No. ¿Recibieron nada? No recibieron absolutamente nada más que decir, wow. ¿Pero de qué sirvió? Y es lo que tenemos aquí el problema con este asunto, hermanos. Cuando exaltamos algo, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, o sea, tú mismo te haces bien, no le haces bien a nadie más. Versículo 5 dice ahí la palabra de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí hemos tenido hermanos que no hablan español, ¿verdad que sí? Hermano Todd o Chandy, que hemos tenido misioneros que han venido que no hablan español. Pero ellos vienen y aunque muchos, una gran mayoría de nuestra iglesia entiende el inglés, hay algunos que no lo entienden tan perfectamente tal vez. So, ¿qué hacemos? No, pues está hablando en lenguas ahí que el Espíritu Santo lo interprete. No, tenemos a alguien que tiene el don, la habilidad de interpretar. ¿Sí está conmigo? Y esa persona puede interpretar. ¿Por qué? Porque no solamente queremos que la persona que habla en otro lenguaje se pare aquí y hable, sino que queremos que la iglesia sea edificada, que aprendamos, que saquemos algo, que sea algo que podamos nosotros ser edificados como iglesia. Ahora pues, hermanos, versículo 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Es el apóstol diciendo, mira, si yo llego con ustedes y empiezo a hablar en lenguas, ¿de qué te va a servir a ti? ¿De qué te aprovecha? Sí es. Y luego dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí tenemos a Paloma y a William, mi hermano Allen, ¿verdad? Que la flauta, creo los dos tocan la flauta, hermano Allen la trompeta. Si ellos vienen con la trompeta o la flauta y empiezan a tocar algo, por ejemplo, vamos a cantar cuán grande es el la flauta o la trompeta, el sonido que emite, pues tiene que ir con la melodía, no tiene que ir con el canto. Porque si no, todos vamos a quedar, pues está tocando algo, pero no es. Aunque no hay letra en ellos, se entiende, ¿no? Entonces es lo que dice el apóstol. Mira, si yo llego a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué sirve? Va a ser como si nomás empezara a balbucear sonidos nada más. Y después dice así la palabra de Dios.
Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Mira el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez, hermanos, es tan sencillo como eso. Y ahorita sigue hablando más el apóstol Pablo, versículo 18, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, doy gracias a Dios que hablo, el apóstol aquí diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Versículo 19, pero en la iglesia, escuche bien esto, hermanos, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es tan sencillo como esto. ¿Por qué te afanas en hablar en lenguas? Oh, porque el Espíritu Santo se manifiesta. Sí, es verdad, se pudiera manifestar el Espíritu Santo de esa manera, pero ¿alguien te está entendiendo lo que estás diciendo? No. Dice el apóstol Pablo, prefiero 5 palabritas y que me entiendas a 10,000 palabras y que no saques nada de provecho. Amén. Eso es tan sencillo como eso, hermanos. Entonces, otra vez, él está tratando de guiar, de arreglar los problemas en esta iglesia. Mira el versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, básicamente le dijo a la iglesia, esto es pura inmadurez, hermanos. Este asunto que ustedes andan alardeando, que las lenguas y los dones, es pura inmadurez. Porque te estás enfocando en algo que ni edifica, no es de provecho para la iglesia, y nadie sabe lo que pasa, y andan con pleitos para ver quién habla, porque así es, ¿no? Empieza uno, y de repente empieza el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y es parece gallinero, y todo el mundo, que empezó como aquel ya empezó a hablar más fuerte, ahora él tiene que subir la voz, ¿no? Y empieza a crearse, y es lo que estaba pasando aquí en Corintios, y él le dice, hermano, por favor, no sean ni niños, no sean inmaduros, enfóquense en lo que de verdad vale la pena, en lo que de verdad va a edificar la iglesia. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y en una así me oirán, dice el Señor. Dice versículo 23, dice, si pues toda iglesia se reúne en un solo lugar, 23 estoy, y todos hablan en lenguas, mire lo que dice esto, y entran indoctos o incrédulos, es decir, gente que no conoce al Señor. Si toda la iglesia está reunida y de repente todo el mundo está hablando en lengua y de repente llega un visitante, mire lo que dice el apóstol, no dirá que estáis locos, ¿sí o no? O sea, el apóstol dice, mira, o sea, ustedes están muy entrados en sus dones, en sus lenguas, y de repente llega un indocto, alguien que no conoce al Señor, ¿a poco no va a decir que estamos locos? Pues sí, hermanos. ¿O usted qué pensaría? De repente la primera vez que usted le invitan a la iglesia y llega y empieza a escuchar un argüendero y no entiende absolutamente nada, y aquel hermano le da porque no, es lo que hacen, así como yo lo estoy expresando, es comúnmente como hablan. Y uno dice, ¿qué en el mundo están diciendo? Y el apóstol dice, oye, estos asuntos, o sea, nos van a tomar como locos. Pero si todos profetizan, o sea, hablan bien, coherentemente, y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, otra vez, llega un visitante, entra, estamos hablando el idioma que él entiende, hay un orden, ¿no? Pues va a escuchar y Dios puede hacer algo en su corazón. Y ese es el fin de todo, que Dios pueda obrar. Mire el versículo 40 para terminar. Bueno, dice, versículo 33, le está diciendo a la iglesia, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego en el versículo 40 concluye diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden.
Por eso debe de haber un orden en la iglesia. Una vez, no me acuerdo dónde escuché de esto, que un pastor iba a empezar a orar y estaba uno, porque hermanos, tenemos iglesias y como somos una iglesia cristiana, por decirlo así, por ejemplo, no sé quién me hizo la pregunta en cuanto a esto, pero la manera que lo escribieron, y no me malentiendan, no estoy tratando de minimizar ni de hacerlo sentir mal, otra vez fue totalmente anónimo, pero a veces tenemos gente que llega a nuestra iglesia y traen un trasfondo, ¿no? A lo mejor han estado en una iglesia, comúnmente los que hacen esto son pentecostés o carismáticos, y vienen con esa mentalidad, es que ya me enseñaron que si no hablo en lenguas, el Espíritu Santo no se ha manifestado en mí. Y es así, ¿no? Es así. Pero llegan con esas dudas, ¿no? Y una vez estaba un pastor predicando, estaba en una conferencia, ¿ok? Y dio cuenta que empezó a orar y de repente alguien empezó a hablar en lenguas. Y que, pues, o le da chance o qué. Entonces que tuvo que decir, hermana, o usted habla o yo hablo, pero alguien tiene que callarse. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden, ¿no? Entonces, es verdad, hacemos las cosas con orden. Entonces en la iglesia no creemos en lenguas, no creemos en decir amén. Creo que es importante y es bueno que la gente diga amén, porque amén significa así es una afirmación y es bíblico también. Cuando al pueblo se le leía la palabra de Dios, usted lee en el Antiguo Testamento, la congregación contestaba amén a lo que se estaba leyendo. Por eso en nuestras iglesias usted notará que predicamos o se dice una verdad o un principio o algo y dices amén, así es, ¿verdad? Estás confirmando, afirmando, es verdad, es palabra de Dios. Pero no es como que de repente alguien se pone y se para a hablar en algún idioma o alguna situación que pues es intangible e inentendible. Para concluir este tema de las lenguas, déjeme decir, sí creemos en el don de lenguas, pero creemos en el don de lenguas bíblico, ¿no? La lengua se refiere a un idioma. Y pudiera ser, yo he escuchado historias, por ejemplo, escuché una historia hace años cuando era chico y la escuché más de una vez, no sé el origen de la historia, pero escuché que una vez estaba un misionero que iba, no me acuerdo en qué país, ¿verdad? No sé si era África o otro país, pero iba por ahí, ¿verdad? Y él estaba tratando de hablar a la gente de Cristo y de repente se topó con un nativo de una zona ahí y él tratando, ¿verdad?, de hablarle de Cristo, se dio cuenta que no hablaban el mismo idioma y que él no sabía el idioma que ese hombre hablaba, pero tenía una gran carga para que este hombre fuera salvo y que le dijo, Señor, ay Señor, si tú me permitieras hablarle del Evangelio, y que después dice que él empezó, ¿verdad? Dijo, oh, ¿cómo me gustaría hablarte de Cristo? Y el hombre asombradamente volteó y le dijo, yo te entiendo lo que me estás diciendo ahora. Y empezaron a comunicar, este misionero le habló, le dio el evangelio, este hombre fue salvo, y una vez que él fue salvo inmediatamente, dice, después traté de hablarle un poquito más, y ya no, ni él me entendía, ni yo lo entendía, pero hubo un periodo de tiempo donde pudimos comunicarnos libremente. No, ¿es posible eso, pastor? Claro que es posible. No, es que sí creemos en un Dios que hace milagros y que hace cosas inexplicables, amén. Simplemente que no es nuestro principal enfoque. ¿Sí me está siguiendo? ¿Creo que Dios puede hacer algo así? Claro que lo creo. Si hay un propósito detrás. En esta historia hubo un propósito. El hombre fue salvo. Dios pudo verle tanto, tal vez a él, al misionero, darle la habilidad de hablar en la lengua, o a él la habilidad de entender lo que el misionero hablaba. No sabemos qué es lo que hizo Dios, pero es posible que existan historias así. Es posible que pasen algo así. Pero cuando nos unimos como iglesia, no creemos que Dios de repente se va a manifestar en algún hermano o algún joven y de repente van a empezar a decir cosas que nadie entiende y no vamos, el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo se va a manifestar en orden, en decencia, para edificación de nuestras vidas, amén. Entonces esto es el asunto con las lenguas. Si existe el don de lenguas, no es una prioridad, pero Dios lo puede permitir cuando hay un propósito divino, amén. Y pudiera Dios de repente darnos la habilidad de hablar un idioma que no conozco. Si existe la posibilidad de que alguien pueda ser salvo, yo creo que sí. Pero nunca lo va a usar Dios como un show, como un bordote, como una distracción, amén, de las cosas principales. ¿Alguna pregunta acerca de este tema? ¿No? Y si usted alguna vez ha estado en eso, yo no sé, yo he estado en lugares donde de repente se suelta hablar en lenguas, no, discúlpenme, pero no es una ofensa ni nada, pero cuando fue la primera y única vez, y fue algo que me dio mucho. Es algo, se siente uno como con temor, no sé. A lo mejor soy el único, pero cuando me tocó a mí experimentarlo, me dio mucho miedo. Porque es que imagínate de repente una persona con los ojos cerrados, como en trance, balbuceando algo que ves, ¿sí o no?, en las películas de terror.
cuando habla de posesiones demoníacas, cosas así. Entonces, déjenme ir un poco más allá como un extra. Es peligroso porque muchas de estas iglesias donde exaltan este asunto del don, en realidad no tienen bien comprendido lo que es la salvación. Entonces, cuando tú no eres salvo, sí puedes ser poseído por otros espíritus. Amen. Y ha pasado que gente dice, es que de verdad no sé qué me pasó, I blacked out, ¿verdad? Me desconecté y de repente nomás empecé a hablar de lenguas y a sacudirme. Bueno, el Espíritu Santo nunca hace eso en la Biblia. Lo único que sacudían a la gente y los tiraban eran los demonios. Eso pudiera ser que algunas personas en estas iglesias, en el afán de sentir algo, están abriendo puertas a demonios incluso. Y permitiendo, sí, tal vez hablando en lenguas, pero no son lenguas angelicales. Son lenguas tal vez hasta demoníacas, ¿no? Y hay muchos testimonios así ya de paso. Gente que habla otros idiomas y de repente ha llegado a ir a estas iglesias y dicen, pero pensé que estaba en una iglesia cristiana, ¿y por qué esa persona está blasfemando el nombre de Jesús? Una persona que supuestamente estaba hablando en lenguas porque el Espíritu Santo lo poseyó, y la persona que entendía el idioma decía, no, él está blasfemando el Cristo en arameo o en hebreo o en cualquier otro idioma, pero no está alabando a Dios, está blasfemando a Dios. Pero sí está poseída por algo. Entonces, ese es el punto, no, sí creemos en el Espíritu Santo y sí puede manifestarse en eso, pero no es algo que el apóstol dice, mira, no te enfoques en eso, enfócate en aquello que te puede edificar. Ese problema con muchos cristianos, quieren el misticismo, ¿no? Por eso los cruzadas de sanación se llenan estadios, porque a todos nos gusta ver cosas así, ¿no? Por eso los magos tienen tanto auge, porque nos gusta ver cosas que, wow, ¿cómo le hizo? Pero sí hay un Dios grande que puede, pero todo es en orden y en decencia. Amén. Rápidamente, voy a seguir. Tengo muy pocos minutos y voy a hablar de esto rápido. Otra pregunta que había, hermanos, era acerca del tema. Otra vez, estos son temas que los hermanos que estaban aquí escribieron. Quisiera saber un poco acerca de la unión libre y qué se puede hacer, aunque han pasado años tal vez. Ok, la unión libre es un término que se usa en nuestra sociedad. Eso quiere decir, estamos juntos, pero no estamos casados. Básicamente es lo que es. Vivimos juntos, nunca nos casamos, pero ya estamos. Y a mí me da risa cuando gente dice, oh yeah, tienen ya hijos en común, ¿no? De 30, 40 años, 20 años. Dice, oh yeah, me and my boyfriend. What do you mean, you and your boyfriend? Si ya tienes un chamaco de 15 años, 20 años, pero todavía, ¿no? Porque en la mente es, bueno, we're not married, no estamos casados. O mi pareja, ¿no? Dicen, oh, yo y mi pareja. Now, la unión libre, obviamente es una práctica que nos inventamos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y no sé a qué se basa esa práctica. Básicamente yo creo que es, pues juntémonos a ver qué pasa y que nadie nos ligue, ¿no? Así si algo pasa, cada quien toma su camino. Y la expresión que mucha gente dice, acabo que el matrimonio es un papel nada más. Un papel no, porque también se ponen muy románticos, ¿no? Un papel no va a definir nuestro amor. Un pedazo de papel no define lo que sentimos el uno para el otro. Bueno, y yo digo, si es tanto el amor que tienen, ¿por qué tienes miedo a comprometerte? ¿No? Porque si es tanto tu amor que un papelito no lo define, pues ¿qué te impide comprometerte? Delante de la ley y delante de Dios, obviamente, número uno. El asunto de la unión libre, hermanos, obviamente, y rápidamente una contesta, no es bíblico. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, voy a correr sobre este tema, a ver si puedo llegar al último tema de la cena del Señor, pero bueno, si no cubriremos solamente este tema. Génesis capítulo 2 en sus Biblias, versículo 20. Y hay jóvenes aquí, que bueno, que escuchen esto. Génesis 2:20 dice así la palabra de Dios. Lo voy a leernos por el tiempo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo primero, en respuesta a este asunto, ¿verdad?, de la unión libre es, quien instituyó el matrimonio no fue el hombre, no fueron los gobiernos. El que instituyó el matrimonio, de hecho, la primera institución por Dios establecida
fue el matrimonio. Adán y Eva, ¿verdad? Los hizo Dios, dice la Biblia. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego de esto, y será una sola carne. Delante de los ojos de Dios, no significa o no tiene que ver con un papel. ¿Amén? Yo sé que ahora legalmente hacemos el papel por cuestiones de aseguranza, cuestiones de derechos, etc. Pero a los ojos de Dios, la unión entre un hombre y una mujer es no solamente el firmar un papel. Por eso es tan importante este asunto de la pureza y la relación matrimonial, ¿no? Y hoy en día vivimos una sociedad que dice, pues acuéstate con medio mundo, experimenta, trata. Pero delante de los ojos de Dios, cuando un hombre se une a su mujer, esa unión, no solamente la unión física, pero la unión emocional y todo lo que ello conlleva, Dios dice, ya no son dos, ahora es una sola carne. Por eso, aunque lo nieguen allá afuera de la sociedad, cualquier ruptura o cualquier separación trae dolor en cierta magnitud, ¿no? Porque, hermanos, si yo tengo aquí mi mano y literalmente agarro una machete y me la corto y arranco mi mano de mi brazo, me va a causar dolor, porque no es que tengo dos partes, ¿no? Es un solo cuerpo. Y cualquier mal, cualquier daño a esto va a efectuar un dolor. Obviamente en el primer matrimonio no hubo un juez, aunque sí hubo un rey presente. Cristo efectuó el primer matrimonio, o Dios más bien, efectuó el primer matrimonio. Él fue el testigo, él fue, digamos, el ministro, ¿no? Él los unió, él los declaró hombre y mujer, marido y mujer. Él dijo, serán una sola carne. O sea, Dios fue el juez. Dios fue presente y fue la primera institución dada por Dios. Obviamente este asunto en un término rápido, hermanos, de unión libre no es bíblico. Aún el mismo Cristo Jesús lo confirmó. Mateo, por favor, capítulo 19. Mateo 19, por favor. Vayan conmigo sus Biblias. Mateo 19. Ya voy a terminar, yo creo que no voy a alcanzar a cubrir otro tema, ya será la próxima semana. Mateo 19, versículo 3, lo leo por el tiempo, dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, acuérdense, hermanos, cuando Dios, el primer matrimonio, todo fue bajo ese jardín perfecto del Edén. Y el plan de Dios no era para el hombre y la mujer separarse nunca. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Obviamente cuando el pecado, la gente dice, pero ¿por qué Moisés sí nos dio permiso de divorciarlo? Él dice, pues por la dureza de su corazón, porque es lo que es al final del día. Pero dice, pero al principio, esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios en su plan perfecto era que permanecieran unidos hasta que la muerte literalmente los separara. Pero ha cambiado. ¿Por qué? Por nuestro pecado, nuestra dureza. Y sabemos, por ejemplo, en la iglesia tenemos gente que está divorciada. Claro que sí. Entonces pasó, mire, digo algo más. En nuestra iglesia tenemos personas que vienen de un trasfondo diferente. No todos venimos del mismo trasfondo. Amén. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cierto hablar de eso? Cuando enseñamos, por ejemplo, esto, es importante enseñar. Cuando tú te casas, es una decisión importante porque tienes que entender que el plan de Dios es que sea de aquí hasta que te mueras. Porque es importante decirlo, pero pastor, gente que ha atravesado por divorcio, a lo mejor se va a ofender, se va a sentir mal. No lo hacemos por eso, lo hacemos porque es importante, porque hay nuevas generaciones. Que a lo mejor aquellos que se divorciaron sin conocer a Cristo, o tal vez conociendo a Cristo. Hubieron decisiones, hubieron principios que no seguimos, ¿no? Y hubieron consecuencias. Pero no por eso dejaremos de enseñar, porque a lo mejor podemos salvar a la próxima generación. ¿Sí está así?
Es como cuando como papá le decimos a los niños, no hagas eso. Pero tú lo hiciste, sí, por eso estoy diciendo que no lo hagas. Porque yo aprendí de mis errores, porque yo aprendí de lo mal que me fue, yo aprendí que no es correcto, que entonces para que a ti no te vaya, no tragues ese trago amargo, ¿no? Que yo tragué. Te estoy aconsejando, te estoy advirtiendo para que a ti te vaya mejor que a mí. Y eso es lo que a veces los muchachos no entienden. Creen que queremos nosotros que les vaya como a nosotros nos va. Y no queremos que les vaya como nos va a nosotros. Queremos que les vaya mejor que a nosotros, ¿no? Yo no quiero que mis hijos atraviesen mis errores y mis faltas. Yo quiero que ellos eviten mis errores y mis faltas y que sean mejor que lo que jamás yo pudiera hacer. Ese es mi deseo para ellos. Y cuando enseñamos algo en la iglesia, lo enseñamos con amor, con compasión, entendiendo que hay gente que ha sido lastimada, ¿no? Por diversas situaciones. Hablamos acerca, ¿verdad?, de los muchachos que no cedan a esta mentalidad de suicidio, aunque entendemos que en la iglesia hay más de una persona que ha vivido de cerca lo que es perder una familiar por ese medio. Pero no lo hacemos para hacer sentir mal a la gente, lo hacemos para advertir a otros que no vayan por ese rumbo. Y cuando viene este tema, tenemos que entender que el plan de Dios original nunca fue para que alguien se separara. Pero otra vez, ¿qué es lo que nos lleva a la separación? Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y al final del día, pero Cristo le dice, pero al principio no fue así. Son jóvenes que están aquí, por eso es tan importante que ustedes entiendan y sigan principios bíblicos. Y no es el tema ahorita del noviazgo ni nada, pero siempre involucren a sus papás. Háganles saber, antes de empezar una relación sentimental, háganles saber. Papi, mami, mira, este muchacho, está interesado. Papi, mira, me interesa esta muchacha. Mami, me interesa esta muchacha. ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas? What do you think? Ay, pastor, you're gonna say no. No, we're not always gonna say no. We'll say no when it's right to say no. Cuando vemos algo, no es que te queremos en la casa siempre toda la vida, ¿no? Muchos papás están looking forward para tener el empty nest, ¿verdad? El nido vacío. Y entendemos que se van a casar un día, pero queremos que les vaya bien. Que tengan una buena vida. Cuando son mujeres, queremos un buen hombre para ellas. Que las cuide, las respete, que sea un hombre de verdad. Cuando son nuestros hijos, deberíamos de querer que él sea un buen hombre y también que Dios va a examinar que sea una buena mujer. Porque entendemos que este asunto del matrimonio es para todo. El mundo nos enseña que es, let's see what happens, ¿no? Let's try. Y lo que pasa, ¿no? De repente ya llevan 5 hijos y todavía they're still trying to see what's going on. Y entonces el argumento es que yo no tengo que hacer lo correcto para que la sociedad me apruebe. Nuestro amor es más grande que un papel. Pero tenemos que entender que este tema del matrimonio no se trata de la sociedad, se trata de Dios. Porque hoy en día, seamos honestos, la sociedad que aprueba matrimonios entre el mismo sexo. Entonces, aunque la sociedad lo aprueba, el matrimonio no debe ser por lo que la sociedad diga, debe ser por lo que Dios estableció. Entonces, por eso creemos en un compromiso, uno al otro, y un compromiso hacia Dios. Entonces, este asunto de la unión libre, obviamente, no es bíblico, porque no hay compromiso. Nos juntamos y el día que nos sirva, pues nada nos impide separarnos, porque como quiera, no estamos comprometidos, ¿no? Entonces, debe haber un compromiso delante de Dios primeramente, y después delante del uno al otro. Y obviamente lo hacemos en este mundo en el que vivimos, entendemos que lo hacemos también a través del gobierno, ¿no? Que tenemos un papel delante de un juez, o en este caso en Estados Unidos, el gobierno, ¿verdad?, nos da el poder, digamos, a los pastores, de poder con nuestra firma actuar como un juez en el asunto del matrimonio. Y es bueno, en México no es así. En México tienes que ir al juzgado y si quieres casarte por la iglesia también, pero en realidad legalmente no tiene ningún poder, aunque creo que es correcto hacerlo en la iglesia porque también estás tomando un compromiso delante de Dios. La respuesta de la unión libre no es correcto, no es bíblico, es una manera de pensar de este mundo. No voy a ir ahí, pero Romanos capítulo 12 nos dice que no nos formemos a la manera de pensar de este mundo. Y la otra pregunta era, entonces, ¿qué hago, no? Antes de Cristo, a veces no sabíamos, ¿no? Porque actuábamos como el mundo nos decía que actuáramos. Pero yo creo, hermanos, que todo hijo de Dios, una vez que venimos a conocer al Señor y entre más maduramos en las cosas de Dios, deberíamos de tratar de resolver o
o de ponernos bien en las áreas que sabemos que están mal, ¿no? Amén. Por ejemplo, yo nunca indago y nunca toco este tema y yo nunca ando preguntando a la gente, hey, su hermano, ¿usted cómo está legal o no está legal? No es mi interés el saberlo, ¿no? Pero sí creo que una persona sería bueno. Yo sé que la mayoría que está en esa situación trata, ¿no?, de arreglar esa situación. ¿Por qué? Porque es conveniente, porque no quieren estar, ¿verdad?, con esa preocupación. Bueno, al igual que eso, en todos los demás temas de la vida, una vez que conocemos al Señor, deberíamos de tratar de estar bien. Pues yo no me casé, ya tengo mis hijos, ya llevamos tantos años juntos, no estamos casados, pero ya conocemos al Señor, queremos arreglar, queremos hacer las cosas bien. En el mundo así lo hacíamos, así era la manera de pensar, pero ahora en Cristo quiero estar bien con Dios y quiero hacer las cosas bien. Y entre más hacemos las cosas correctamente, más Dios nos va a bendecir. Y déjame decir esto, hay una historia que siempre me llama la atención. Cuando el rey David era rey, le empezó a ir mal una temporada que le estaba yendo mal. Y el rey David no sabía por qué, y va a buscar a Dios y le dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está yendo mal? ¿Por qué como que tuviéramos una maldición? Y Dios le dice, es por culpa de Saúl, porque él mató a los gabaonitas. Si usted lee su Biblia en el libro de Josué, se va a acordar que hubo un pueblo llamado Gabaón que engañó a Josué y lo hizo jurar que iban a tener paz, o sea, que el pueblo de Israel jamás iba a matar o a hacer guerra contra ellos. Y Josué juró, y Dios, aunque no buscaron a Dios, Dios reverenció, ¿no? hizo válido ese juramento. Y dijo, tú juraste, ahora lo cumples. Cuando el rey Saúl se hizo rey, no le importó, y empezó a matar a los de Gabaón. Entonces vino maldición sobre el pueblo, aunque Saúl ya había muerto, ¿no? Pero cuando entró en la vida el reinado, Dios le dijo, es que Saúl hizo esto mal. Yo sé que ya murió, pero él era el rey, era el representante de la nación. Así que si tú quieres que esto se arregle, tienes que arreglar las cosas con los de Gabaón. O sea, corrige el error. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces el rey David va con los de Gabaón y dice, ¿qué puedo hacer para que ustedes nos perdonen o para que quedemos ya cuentas? Y es cuando los de Gabaón dicen, bueno, entréganos, no me acuerdo cuántos hijos de Saúl, descendientes de Saúl, y entréganos. Y los mataron, pero dijeron, y así vamos a quedar a mano. Y el rey David hizo así. Y una vez que se arreglaron la situación, se fue la maldición. Y a veces es lo que pasa en nuestras vidas. Digo, pues Señor, estoy tratando, bueno, y de repente el Señor, el Espíritu Santo nos dice, pero esta área en tu vida no la vas a arreglar. Y no puedo completamente bendecirte hasta que no arregles eso. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, a veces, no me malentiendan, no estoy diciendo que voy a examinar, pero cosas como esta, ¿no? El matrimonio. Ya conozco al Señor, unión libre, yo sé que Dios no aprueba esto, pero ya conozco al Señor, vamos a arreglar, ¿no? Vamos a casarnos y podemos hacer podemos casarnos en iglesia o como sea, ¿no? Y lo importante es hacer las cosas bien, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca de este tema? ¿No? Bueno, vamos a orar ahí, vamos por el tiempo. Vamos a orar. Vamos a tener un muy pequeño, breve descanso, para ir al baño, lo que sea, y ahorita empezamos el servicio. Su hermano Junior, si quieres parar ahí, vamos a orar y vamos a continuar.